prometió y cumplió, porque después un día les voy a contar los que prometen y no cumplen, pero él prometió y cumplió, dijo, ahora no estoy hablando, pero cuando empiece a hablar, y ahora parece que va a empezar a hablar y lo va a hacer acá en los estudios de Futurock. Estamos con Maxi Ferraro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del bloque Coalición Cívica, presidente del partido fundado por Elisa Carrió. Hola Maxi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes. Y acá Gracias estoy. por venir. ¿Viste? Muy bien, y trajo medialunas. ¿Quién trajo medialunas? ¿Mazot? Hasta ahora 2. Y nadie más, ¿no? Hasta ahora 2. Nadie más. No, increíble. Bueno, bárbaro. Nosotros nos trae media luna y ya todo nos parece bien. Qué fácil que somos los periodistas. No les creo. Vamos a ver. En 20 minutos. Lo vemos. Bueno, me gustaría ir más atrás, pero la verdad que voy a empezar con algo que se está hablando por estos días, porque en algunos lugares se habla bastante y en otros se habla poco. La visita de algunos diputados de La Libertad Avanza a genocidas en un penal ¿puede derivar en que el cuerpo decida expulsarlos o es parte de la libertad de cada uno? O se han dicho muchas cosas en estos días. Yo creo que el cuerpo tiene que hacerles un claro llamado de atención a los diputados. Y eso está claramente establecido en el artículo 66 de la Constitución y también está previsto en nuestro reglamento. Y yo te diría que, por supuesto, la visita a genocidas como Astiz o Cavallo y a otros que fueron a visitar estos 5 o 6 diputados de La Libertad Avanza, por supuesto es repudiable, pero mucho más repudiable o que a mí me genera una alerta, y creo que ahí es la cuestión disciplinaria o llamado de atención, es la apología que hicieron después de esta visita. Digamos, yo te diría que para mí, digamos, como colega y lo que estamos discutiendo o que vamos a discutir en futuro en la próxima sesión el 7 de agosto que está convocada, y el inicio de esa sesión va a estar, digamos, con este tema sobre la mesa y como tema central de debate entre los distintos bloques, tiene para mí la centralidad en la apología que hicieron algunos de estos diputados con lo que es el cumplimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros en el ejercicio de nuestro rol como diputados, que es estar conforme al cumplimiento de la Constitución y las leyes que rigen en nuestro país, y no pueden desconocer que nosotros tenemos en una Constitución que fue reformada hace 30 años, en el año 94, se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen sentencia firme, que no solamente sentencia firme, sino que el señor Astiz tiene juicios en ausencia con condena, digamos, por lo que sucedió con las monjas francesas. O sea que, bueno, creo que esto, y digamos, y yo se lo dije en su momento al presidente de la Cámara, al diputado Menem, que él tenía la oportunidad y la responsabilidad de hacerles un claro llamado de atención. Digamos que eso no le hacía bien al cuerpo. ¿Y qué te respondió? Bueno, que lo iban a evaluar. Por supuesto que él manifestó que no era una opinión que representaba a él como presidente de la Cámara, ni al resto del bloque de La Libertad Avanza, ni al gobierno nacional. Bueno, si eso es así, yo creo que es donde corresponde el llamado de atención, el alerta a estos diputados. No tanto, por más que vuelvo a insistir, es repudiable esa visita, debe ser, digamos, puestas en consideración, sí, pero más repudiable o más objetable es la apología de delito que en algunas declaraciones hicieron algunos diputados. Ahora, en esto de considerar que no eran represores, que esta cuestión de que no hubo terrorismo de Estado, que los jueces que condenaron en primeras o segundas instancias eran jueces que estaban vinculados a una cuestión terrorista, como obviando todo el ordenamiento constitucional y el ordenamiento jurídico que tiene la Argentina y lo que, del punto de vista simbólico, representa, más allá de que es equiparable con cualquier otro tipo de represor o genocida, Astiz. Es lo mismo que a o algún diputado o diputada hubieran objetado lo que fue el magnífico juicio a las juntas, a las principales juntas militares que gobernaron
y que instalaron el terrorismo de Estado del 76 al 83. Ahora, Maxi, sin banalizar y siendo completamente consciente de la importancia y de la gravedad y del respaldo que tiene una persona, sea quien ejerce un cargo por voluntad popular, como son los representantes del Congreso. Cuando hablas de sanciones, ¿en qué pensás? ¿Por qué? Subrayaba lo de la gravedad porque ha habido casos de diputados y diputadas que han sido expulsados de la Cámara de Diputados por cuestiones de carácter moral. Personas que no reconocen esos tratados de derechos humanos, que identifican como héroes de guerra a torturadores y violadores de derechos humanos. ¿Qué tipo de sanciones les cabería como representantes en este caso, de uno de los poderes en un país en democracia? Una de las posibilidades es activar lo que dice el reglamento, que es la conformación de una comisión y que esa comisión determine a través de la composición de 5 diputados, que es lo que ha sucedido en otras instancias, ¿no? Yo creo que es una de las posibilidades que puede enfrentar el cuerpo. Pero vuelvo a decirles, yo creo que hay que poder dividir para tampoco sentar precedentes que no sean buenos. Porque estamos hablando, como yo les decía, la visita es repudiable, es objetable, sí, pero para mí más grave es la apología. Lo sancionable es la apología. Sí, lo sancionable o la cuestión del llamado de atención en términos de en lo que establece, si se quiere, el reglamento y la Constitución, digamos, pensada, digamos, en la primera de 1853, guardar decoro y, digamos, accionar conforme a la Constitución, ¿no? Más allá después de las reformas y principalmente la reforma después del 94. Ahora sí me voy un poquito más atrás porque justo en el caso de la coalición cívica, bueno, en realidad podríamos decir que desde diciembre hasta acá en el Congreso se dieron muchos reordenamientos y se siguen dando. Y en el caso de la coalición cívica no solo se trata de un espacio que formó parte de este nuevo bloque Hacemos Coalición Federal, sino que además se salió de ese bloque. Entonces, te quiero preguntar en estos más de 6 meses de gobierno y de esta conformación del Congreso, ¿qué es lo que venís viendo? ¿Cuál sería el momento de la coalición cívica o, si querés, del Congreso? Yo creo que estos primeros 6, 7 meses en el Congreso, pero desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina y la llegada de los libertarios al ejercicio del poder en la Argentina, es un aprendizaje para todos. Es un aprendizaje para todos y un llamado de atención también para todos, porque creo que hay que poder observar no solamente las cuestiones que hacen al día a día de la situación difícil, compleja desde el punto de vista económico y de la realidad del día a día de millones de argentinos, sino que también ahí hay que poder seguir muy de cerca aspectos institucionales, aspectos de carácter del propio presidente y de muchísimos integrantes de este gobierno que para mí ponen en una situación de alerta cuestiones importantes que hacen a la cuestión democrática, institucional y republicana. Uh-huh. Y digo esto porque digamos, uno puede compartir, si se quiere, lo que es el compromiso, que creo que ya todos tenemos ese compromiso con bajar el déficit fiscal, la lucha contra la inflación, pero que no podemos desconocer que hoy estamos en índices similares de recesión a lo que fue la crisis del 2001, 2002, que eso se ve evidenciado, no solamente, lo escuchaba previo a entrar acá al piso, no solamente en la baja del piso del consumo, sino en lo que es la cuestión de la industria, de las pequeñas y medianas empresas, esa recesión que parece que, digamos, en vez de ser una cuestión de V corta, es una L bastante profunda y que no se ve el repunte, eso acompañado a otras cuestiones, como les marcaba, que a mí me preocupan, que me preocupan en el marco de la calidad democrática, la calidad institucional, y que creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que ponerlo sobre la mesa, digamos, porque también se juega una cuestión
del carácter en ese sentido, que no es poca cosa por lo que viene. Pero te lo preguntaba en función de que hace poco nos decía Martín Tetas que la oposición dentro del Congreso, él lo planteaba en estos términos, como tiene más fuerza, como son más, es un análisis al que podemos entrar, pero digo, como él planteaba, que la oposición, si quiere juntarse, son más, entonces que cualquier cosa que el presidente haga, por ejemplo, si se va de mambo con cosas que se votan, si saca decretos que les parece que se hace una de más, entonces el Congreso puede ponerle un límite. Ahora, en la práctica no está pasando ni que el Congreso se muestre con una mayoría opositora, ni que le ponga ningún límite. Bueno, porque a esto que te decía también hay que sumarle a una gran fragmentación en el Parlamento. Podemos agruparnos para trabajar, podemos tener excelente relación con unos u otros bloques, sí, pero esto no renuncia a ver la fragmentación del sistema político. Y si se quiere, el cisma que se generó en la elección presidencial del 2023. Y es parte de lo que estamos viviendo. Entonces yo te diría que hoy es un no lugar sabiendo que uno está en un lugar. Y que tenés que ser muy estratégico en cómo entras y salís. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer que en la Argentina hubo un cambio. Ese cambio yo todavía no sé si va a ser positivo o negativo. Creo que por cómo vamos y los indicios o el tránsito que estamos teniendo, no está bien, no va a estar bien la cosa, pero a su vez eso está acompañado con una lógica comunicacional, digamos que por supuesto yo no la comparto desde valores éticos, en cómo se plantea, pero que está siendo asertiva, efectiva, y que está centrada en la posverdad, en la agresión constante, y que eso, no en el caso nuestro o en el caso mío particular, pero que eso genera en muchísimos dirigentes que se corren de la conversación pública o que se corren de la pelea en términos de cómo entrar y salir y enfrentar algunas cuestiones que hay que enfrentar con respecto al gobierno de Javier Milei, y eso no quiere decir que uno no renuncie a tener una actitud de oposición responsable. Pero una cosa es ser oposición responsable, distinto es ser oposición genuflexa y entregada a una lógica donde no solamente es poder preservar cuestiones que por supuesto son válidas, como puede ser, como les decía, no gastar más de lo que nos ingresa, el compromiso con la cuestión del déficit fiscal, la lucha contra la inflación, pero que hay un montón de otras cosas que tienen que estar sobre la mesa. Y hay hoy oposición genuflexa. Y esto si se quiere es una interpelación que yo muchas veces hago a nuestros ex compañeros de Juntos por el Cambio. Y pongo ejemplos. Cuando había agresiones a periodistas en épocas del gobierno del kirchnerismo, salían y alzaban la voz. Y hoy hay una constancia del presidente de la Nación, del propio vocero presidencial, agrediendo de manera directa o indirecta a periodistas, y muchos callan. El caso nada más ni nada menos de la propuesta del Ariel Lijo a la Corte Suprema, donde estamos esperando todavía. Pasaron las impugnaciones en el Ministerio de Justicia, empezaron las impugnaciones en el Senado, y muchos presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio siguen callados, muchos senadores siguen callados, y muchos gobernadores siguen callados. Entonces, bueno, esto también hay que discutirlo. Pero hay que discutirlo para poder tener nitidez en términos de cómo nos paramos cada uno en este momento de la Argentina. Y si querés, con la dificultad de esto que te decía, ¿no? Sabiendo que hoy por ahí uno está en un no lugar. ¿Por qué en un no lugar? Porque se nota en los sondeos de opinión que por ahí el presidente sigue teniendo entre un 50, 56, 49%
de legitimidad pública de acompañamiento, pero que también es un índice de legitimidad pública que tuvieron todos los presidentes en los primeros 7, 10 meses de gobierno en lo que es la recuperación democrática. Sí lo tuvo Alberto Fernández, sí lo tuvo De la Rúa. Así lo tuvo Mauricio Macri, lo tuvieron Néstor, Cristina, Alfonsín. Bueno, digamos, lo que sí también se observa es, por supuesto, producto de la situación tan frágil desde el punto de vista macroeconómico que hace a la cuestión cotidiana de los argentinos, una tolerancia, expectativa y esperanza distinta de la sociedad a como pudimos esperar de otros momentos. Hay dos testimonios de tomar distintos, y en este caso de dos dirigentes peronistas con distintas responsabilidades. Ahí donde estás sentado vos estuvo hace algunas semanas, la semana pasada, fue Emilio Pérsico. Ahora me olvidé. La semana pasada. Y cuando hablábamos de la posibilidad de que la Libertad Avanza o el mileísmo o esta fuerza se transforme en una fuerza hegemónica, él remarcaba que dice, en el mejor momento que tienen los gobiernos, que son los primeros meses, no es que hay una oleada de gobernadores, intendentes, dirigentes plegándose a la Libertad Avanza. Y ayer, en otro programa, Gabriel Catopodis, también de peronismo, en este caso funcionario bonaerense, lo que decía es, lo que estamos viendo es que las personas que votaron en el balotaje del año pasado, Milei no creció por sobre los votos que consiguió. No es que hay un montón de personas que no lo votaron y que ahora están convencidos. Quería remarcarte estas dos cosas para ver qué foto estás viendo vos. Si crees que la Libertad Avanza está en camino a transformarse en una... o que tiene posibilidades, potencialidad de hegemonía, o si estás viendo que es algo que no crece. Que está ahí pero no crece. Yo creo que lo primero que tenemos que poder entender que hubo cisma en términos de la configuración política de la Argentina a la cual estábamos acostumbrados. Y que una de las primeras, o de los primeros aspectos que yo analizo es que, y que sucedió, si se quiere, en la primera etapa de la primera ley bases, desde lo que fueron enero, febrero, sí, hasta que ellos resolvieron mandarla de vuelta a comisión, es que una parte del sistema político hablaba un idioma y ellos totalmente otro idioma. Entonces, primera cuestión donde ahí estábamos sintonizando dos canales totalmente distintos. Entonces, yo te diría que lo primero que hay que poder entender es la reconfiguración del sistema político. Una reconfiguración del sistema político donde tuvieron la responsabilidad, por un lado, Mauricio Macri y la tensión que tuvimos en Juntos por el Cambio, en cómo se fue generando el derrotero de todos Juntos por el Cambio desde la elección de medio término del 2021 y el acercamiento principalmente de Mauricio y de Patricia a Milei, y no decidir en ese momento de ponerle un freno a ese intento de conformación de un corrimiento más a la extrema derecha o salir del centro derecha para ir a la derecha. Y, por supuesto, la convalidación o legitimación que le dio gran parte o una parte importante de Unión por la Patria a Javier Milei. ¿Y qué sucedió ahí? Digamos, Javier Milei primero se comió a Juntos por el Cambio y después se comió, en términos de la reconfiguración y del sistema político, a Unión por la Patria y al candidato de Unión por la Patria, a Sergio Massa, y es presidente de los argentinos. Entonces, yo te diría que yo haría un llamado de atención a la tentación y a la deriva mayoritaria, autoritaria que puede tener la Libertad Avanza. ¿Por qué la Argentina estaría exenta de situaciones como pasó en Brasil con Bolsonaro, con Meloni en Italia, con Ayuso o Abascal en España? ¿En qué sentido? Con Trump, en términos de cómo las crisis que hoy viven las democracias y cómo se erosionan y cómo extremos populistas de izquierdas o de derechas erosionan desde adentro las propias democracias. Miren, yo les recomiendo 2 librazos, uno todavía no llegó acá, pero uno sí, de Ariel, Cómo mueren las democracias, de Levitsky y de Ziblatt, y el último que sacaron, Las dictaduras de la minoría.
y creo que ahí hay respuestas y antídotos para tratar de impedir un corrimiento en términos autoritarios por parte de la sociedad. ¿En el financiamiento de los servicios de inteligencia olés algo que tiene que ver con esto que decís, en los riesgos de deriva autoritaria? Sí, pero es algo que todo presidente estuvo tentado en 40 años de democracia. Acordate los sobresueldos de Menem y Cavallo, acordate de Milani, acordate de la Banelco y la guita de la CIDE por parte del gobierno de la Alianza a los senadores para la reforma laboral. Acordate de las cuestiones de gastos reservados para el encubrimiento de la AMIA para Galeano y Techeldín. Bueno, pero justo Alberto estaba tratando de reducirlos. Bueno, a ver, nosotros en eso, digamos, clarito, digamos, presentamos proyectos declarando la nulidad del decreto, nulo de nulidad absoluta. Digamos, ¿por qué? Porque los requisitos formales están incumplidos, porque los requisitos sustanciales tienen toda ausencia de razonabilidad, porque en todo caso voy a decir, bueno, destino guita porque reestructuré lo que era la CIDE, pero ¿por qué lo estás mandando a gasto reservado? Entonces, claramente no hay motivación, la motivación y la razonabilidad están totalmente por fuera de lo que tiene que ser el dictado de un DNU. Digamos, por otro lado, el Congreso está en funcionamiento. Por otro lado, tiene que entender que existe la división de poderes y es un principio republicano que no se puede violar y que este DNU lo está violando y que no puede tampoco violarse, digamos, el 29 de la Constitución, que es el ejercicio de la suma del poder público. Ahora, ¿cómo sería, insistiendo en lo que decía Nico, cómo sería esa posibilidad de autoritarismo, no sé cómo llamarlo, si efectivamente no termina consiguiendo el gobierno ampliar eso? Pero sabes que no es una cuestión cuantitativa solamente. A ver, ¿cómo es? ¿Es la esto? actitud? Se juega mucho también en el orden de lo simbólico. Vuelvo a lo que te decía, en cómo vamos permitiendo que ciertas lógicas, ciertas prácticas se institucionalicen y se naturalicen. Como la dejamos pasar. La dejamos sería. pasar. A ver, por ejemplo. Lo que pasa con los periodistas. A ver, lo que pasa con los periodistas. Damos, salvo honrosas excepciones de la clase dirigente política y algunas cuestiones de algunas asociaciones de medios, vamos naturalizando y vamos dejando pasar. Y así vamos naturalizando y vamos dejando pasar, y cuando nos queremos acordar, estamos metidos en una camisa de 11 varas, que no es solamente una cuestión de mayorías en términos cuantitativos de lo que puede manejar la Libertad Avanza o un partido político, sino en términos de la deriva, en términos autoritarios de la propia lógica de la sociedad. Ahora te quiero preguntar y algo. Entonces, cuando ahí te querés acordar, estás con el monstruo adentro. Te quiero preguntar en esa misma lógica, porque ahora también, pensando en otros términos y con todas las diferencias que tienen, pero ahora también, ¿no aparece un replanteo desde la coalición cívica de haber formado parte de Juntos por el Cambio, que también aparentemente, podríamos repasar otras cosas que fueron dejando pasar y que entonces llegamos hasta esta instancia? Quiero decir, la única escalerita que vos ves hacia Milei es esto de Macri y Bullrich se fueron acercando y entonces como impulsaron eso, o sucedió algo antes. No, vamos, a ver, no solamente, a ver, yo por supuesto reivindico la conformación de Juntos por el Cambio, reivindico la posibilidad de la alternancia a partir del 2015, pero también, como ustedes saben, somos muy autocríticos y no es que miramos para otro lado, como ponemos en la mesa las cosas que creemos que se hicieron bien en lo que fue 2015-2019, pero a su vez también ponemos en la mesa las cosas que creemos que se hicieron mal o que faltaron, no solamente en las decisiones de Mauricio Macri, sino de Todos Juntos por el Cambio. Después, con respecto al otro, no es solamente el derrotero o el camino que quisieron trazar Mauricio y Patricia después de la elección de medio término del 2021. Creo que es más profundo, que se suma también la colaboración y el armado, que después se le fue de las manos de muchos sectores de Unión por la Patria. Vos decís, todo el arco político participó para esto. Pero por supuesto. Bueno, sacando la izquierda. Pero por supuesto que participa. Porque si no, a ver, cuando vos decís, bueno, el aparato te controla, te maneja. ¿Cómo ganó?
en el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires y en la matanza más profunda. ¿Cómo ganó en la Formosa de Infran? Pero volviendo, esto si se quiere fue, digamos, parte de lo que contribuyó en el recorrido de la elección de medio término del 2021 al 2023. Pero después es un desgaste propio que a modo autocrítico tenemos que asumir la dirigencia política y quienes llevamos adelante, si se quiere, este ejercicio noble de compromiso por el servicio público que es la política, pero a su vez de modo autocrítico, que no le estuvimos resolviendo la vida ¿por qué a los argentinos. ¿Por qué una mayoría electoral decidió correr de la administración del poder a esto corre por mi cuenta, a los profesionales de la política? Pero porque no le resolvimos y en muchos aspectos le estuvimos cagando la vida en muchísimas de las decisiones que tomamos. Sí, pero volcado hacia la derecha, por eso. Bueno, volcado hacia la derecha o volcado hacia, digamos, en esto yo, la caracterización cuando digo populismo o derivas autoritarias para un extremo al otro, es tanto de derechas como de izquierda. Maxi, en esa deriva autoritaria incluís cuestiones ya no de persecución a periodistas o de la granja de trolls o lo que sea, ¿incluís cuestiones de carácter directamente jurídico como el mega DNU, el DNU 70? ¿No es una deriva autoritaria? Yo, creo que la deriva de poca calidad institucional, autoritaria o de tentación autoritaria es la megalomanía de estas cosas. Y que no como derogar 100 leyes con un decreto. Exacto, todo viste, a lo grande, digamos así, digamos. Yo puedo. Escribía Mario Roida, digamos, hace unos meses atrás, el brutalismo de Milei, viste, digamos. Todo es así, viste, digamos, la ley base megalómana, digamos, 600 artículos, ahora vamos a derogar no sé cuánta cantidad de leyes que algunas están en desetudo y que realmente no están, digamos, pero bueno, si hay que derogarlas, estamos con el compromiso de derogarlas, ¿entendés? Y ¿bajo qué lógica? Bajo la lógica de que nada se interpone con el líder en relación directa con la gente. Es así. Es así. Y por eso vuelvo a cómo nos paramos nosotros. A esto que les decía de poder entender que es un no lugar estando en un lugar y no tenerle miedo a entrar y salir cuando hay que hacerlo. Porque esto también es lo que yo observo, ¿no? En cómo se van silenciando algunas voces en el Parlamento, en cómo algunos tienen por ahí, la piensan 2 veces antes de venir acá, sentarse y por ahí decir las cosas que realmente... ¿Por miedo a qué? En privado. Por miedo a la represalia, a la persecución, en redes. Al troleo. El troleo, en términos de lo que genera desde el punto de vista psicológico. La verdad es que a mí me importa 3 bledos. A ver... y creo que uno tiene que poder ser también coherente con lo que piensa y con lo que representa. Y esto que digo es, si a Milei le va bien en términos de su plan de estabilización y ordenamiento de la economía, y si a Milei le va mal. A ver, yo no acompañé al kirchnerismo en momentos que al kirchnerismo le iba muy bien y que le fue también muy mal. En votos, decís. En lo que sea. A ver, yo empecé mi compromiso con la militancia, con el recorrido por la política, por la militancia estudiantil y demás, contra el menemismo. Y a ver, y porque a Menem le fue bien, yo no fui menemista. Bueno, yo también tengo el derecho, o cada uno tiene el derecho de pararse donde cree que debe pararse para representar a una porción de la sociedad. Esa porción de la sociedad hoy puede ser mínima, mañana puede crecer, pero ahí estás, plantando mojones que son necesarios para preservar algunas cosas. Y yo quiero estar ahí. Y yo no le tengo miedo a estar en ese no lugar, pero que tengo claro que es un lugar en el mediano y en el largo plazo.
Y por ahora eso es coalición cívica por su lado, digamos, no Pero entrando a ver, en... Coalición cívica por su lado, pero que tiene excelente diálogo con Miguel Ángel Pichetto, con Emilio, con muchos diputados nacionales del radicalismo, con Karina Banfi, con Facundo Manes, bueno, con distintos, y que tenemos buen diálogo, y que podemos trabajar en el Parlamento tratando de unificar criterios y tratar de poder también llevar una agenda propia. Y en este momento, en esa agenda opositora, digámosle, ¿no encuentran cosas en común con el peronismo también? Bueno, creo que logramos dos acuerdos importantes. Uno fue darle respuesta a los jubilados y tratar de encontrar una salida a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, de qué manera les recomponíamos ese 8 o 9% que le afanaron producto de la inflación, de lo que fue la cuestión inflacionaria después de la devaluación del más del 150% y la escalada que hubo ahí. Y el tema del financiamiento universitario. Que no llegaron a sesión todavía. Que no llegamos a sesión todavía, pero bueno, a ver, no llegamos a sesión, digamos, por algunos errores que se cometieron, pero que pueden ser subsanables en lo más próximo, porque estamos viendo que no le están cumpliendo a las universidades. No solamente no le están cumpliendo en lo que es inciso 1, gasto de personal, sino que no le están cumpliendo en el acuerdo, exacto, en salario, pero no le están cumpliendo también en lo que había sido el acuerdo que generó una de las marchas más significativas de todo el movimiento universitario, nacional y público a lo largo y ancho del país, acompañado por millones de argentinos, que fue el tema de gasto de funcionamiento, que fue la marcha que vimos y que fue ejemplar. Maxi, esto no lo tomes a mal, pero yo por mi propia tarea tengo que seguir casi todas las sesiones de diputados, tanto del Senado, y me parece que le falta un poco de picante a la Cámara de Diputados. Te iba a preguntar si va a volver Lilita, o a diputados o al Senado. ¿Y por qué lo iba a tomar a mal? Porque a mí, no, digo, porque si me la tenés que picantear. Si me la tenés que picantear, es el laburo, el laburo de ustedes. Por ahí vos decís. Yo yo te voy a decir. Que soy aburrido, que soy aburrido, yo me vas a decir. Y creo que función de ustedes incomodarnos a nosotros acá en el piso cuando nos llaman por teléfono. Y bueno, y nosotros tenemos que enfrentarnos a eso. No sale mucho eso. Últimamente no sale mucho. No, me pasa que como periodista parlamentario la extraño. Es una posibilidad. Es una posibilidad que vuelva. Yo creo que puede ser al Senado. Estamos dando lo que es la pelea en la renovación acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde se elige un tercio, ¿no? de la Cámara de Senadores. Antes de cerrar, te quiero preguntar algo que para nosotros muchas veces es una fiaca, porque no es la discusión respecto de las cuestiones que nos gusta discutir, que es la ideología, la política, pero últimamente, y no solamente en esta gestión, sino un poco de antes, sí se empieza a instalar la idea de que también lo simbólico en este sentido es importante desde las instituciones. Todo esto para decir, el salario de los diputados tiene que subir más de lo que ha subido, es un escándalo lo que se viene discutiendo, lo que pasa en el Senado. Es una boludez que sea un tema el salario de los diputados, también es otra opción. Por eso te digo, eso no nos gusta que sea un tema, pero capaz que a vos sí. A ver, lo del Senado fue hacerlo de canuto y no estuvo para nada bien. Porque digamos, quienes tomaron la decisión intentaron hacerlo de canuto. Y eso quedó evidenciado por todos. Tanto los que después cocorearon una vez antes, que sí, antes o después, pero principalmente los que cocorearon después, tuvieron un montón de instancias donde cerraron la boca. El modo no te gustó. Exacto. Cerraron la boca. Fíjate con la sensación de que si no saltaba se callaban. Pero por supuesto. Porque tenían instancias para decir, che, yo no estoy de acuerdo con esto es una barbaridad en estos momentos de la Argentina. Labor parlamentaria, el momento de cuando se puso a consideración en general y el momento de la votación en particular, nadie dijo nada. Entonces, yo creo que hay que discutirlo seriamente, pero además yo te diría del salario de los diputados, yo creo que tenemos que discutir seriamente todas las cuestiones que hacen a posibles privilegios o conflictos de intereses por parte de los diputados.
De otros laburos. Exactamente, de otros laburos, de otra defensa de intereses, porque muchas veces también Laburos legales y no legales. Aparecen muchos diputados o diputadas diciendo yo lo dono, es una barbaridad. ¿De qué viven? Exactamente. Y que me parece que es importante que en la Cámara de Diputados y en senadores Es interesante. discutamos seriamente el ingreso que tenemos que tener los diputados y los senadores, pero también tengamos declaración jurada de conflicto de intereses, que también estemos obligados a publicar las declaraciones juradas de ganancias de cada uno de nosotros, donde no estamos obligados, y muchas veces sucede que ustedes tienen que ir a la Oficina Anticorrupción, solicitarlo, ¿verdad? Estemos obligados. Que renunciemos a cuestiones que son innecesarias hoy para un diputado, que es el tema del abuso de autos oficiales, uso y abuso de autos que los trasladaron a Ezeiza. pasaportes oficiales, todas esas cosas que yo arranqué mi segundo mandato y les juro que nunca emití un pasaporte oficial en la Cámara, nunca tuve pasaporte oficial. ¿Qué? ¿Para no hacer la fila de pasaporte oficial? Calculo que será para no hacer la fila, No, para pasar pero más. yo me lo haría. Buenísimo. Perdón, Maxi, pero yo me lo Viste, haría. buenísimo. viste que migración a veces es complicado, digamos, acá Claro. debemos tardar, pero bueno. Discutamos todo. Digamos, yo en eso estoy dispuesto a discutir todo, digamos, porque yo, digamos, cobro lo que cobro y es mi laburo el ser hoy en día diputado de la Nación. Entonces, pero discutámoslo con todo. Lo que sí, tenemos que tratar de tener un poco de sintonía y empatía con lo que está pasando en la sociedad. Entonces, por eso vuelvo a lo que te decía, me parece que lo del Senado es... Sí, pero tampoco dejarse correr con que Por un supuesto. diputado de la Nación, si cobra 2 millones de pesos, 2 millones y medio... No dejarse correr Es y no millonario. porque después aparecen los sobresueldos, ¿eh? Claro. Después va a aparecer, digamos, parte de en su momento en la historia argentina de los gastos reservados que manejaba la AFI, la CIDE y demás, era para pagar sobresueldos de ministros o sobresueldos de legisladores, y en muchos momentos de la Argentina sucedió esto, ¿eh? Es Maxi Ferraro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del bloque de Coalición Cívica, presidente del partido que ha fundado Lilita Carrió, que lo vamos a invitar más seguido, sobre todo porque nos trae medialunas, pero además porque lo más bien, hemos charlado con él, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y nos vemos pronto. Flor Halfon, Nico Fiorentino. Ahora dicen 2024. Hasta las 10. Futurock FM.